En el día de hoy hablaremos de reguladores de voltajes. 2, 5, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 2, 5, 7, 2, 5, 7, 2, 5, 7. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de reguladores de voltaje. ¿Qué son los reguladores de voltaje? Los reguladores de voltaje son dispositivos electrónicos que estabilizan la tensión continua, eliminando el rizado que provoca el filtrado en un traspaso de tipos de corrientes. ¿Qué quiero decir con esto? Los reguladores de voltaje lo que me permiten específicamente es eso, regular la salida de un voltaje fijo. ¿Qué es eso de eliminar el rizado? Si nosotros vemos que tenemos en el pasaje de corriente alterna a continua, nosotros tenemos lo que son los semiciclos que ya pasan a ser positivos y tenemos una rectificación de onda completa o de media onda. Cuando tenemos esto, fíjense ustedes que una vez que se le aplica el filtrado en este recuadro con el dibujo de color verde, lo que se tiene es el semiciclo positivo y entre los semiciclos positivos la acción de lo que es el capacitor o el condensador, la que se carga y al descargarse provoca una curva descendiente, se vuelve a cargar y provoca otra curva descendiente. Esas subidas y bajadas es lo que se conoce como el rizado. Ese rizado, el regulador de voltaje lo elimina. ¿Cómo lo elimina? Toda esta parte que no corresponde, vamos a suponer que tenemos un regulador de la familia de los 78. Le decimos la familia de los 78 porque son 78XX. ¿Por qué? Porque tenemos, como lo dice acá la tabla, el 7803 que me devuelve 3,3, el 7805 me devuelve 5, 7806, 08, 09, 010, 12, 15, 18 y 24 que me devuelve 24 voltios. Entonces, esta familia de los reguladores de voltaje 78 pueden y necesitan un ingreso entre 7 y 30 voltios. Depende lo que nos vaya a devolver. Si nosotros agarramos y tenemos un 7805, dijimos, entonces esta parte de abajo, en el dibujo verde, esta línea de abajo del rizado, es donde tenemos nuestros 5 voltios. Todo aquel que nos pasa, que puede ser que 5,3, 5,2, 5,1, volver a los 5,3, todo eso es eliminado, es comido, lo mata el regulador de voltaje para entregarnos exclusivamente 5 voltios. ¿Y de qué manera lo mata? Como sabemos, la electricidad es una energía y la energía no se destruye, pero sí se transforma. Por lo tanto, ese rizado, ese excedente, lo va a eliminar, lo va a transformar en calor. Por eso es que los reguladores de voltaje o reguladores de tensión siempre tienen que ir acompañados por un material que son los que aíslan o le sacan el calor. Este material, este disipador, mayormente puede ser de aluminio y tiene este formato. ¿Para qué?
porque mientras más superficie esté en contacto con el aire, mayor disipación del calor. Por lo tanto, en un circuito siempre el regulador de voltaje, como lo vemos acá en este esquemita, va a ir pegado a un disipador de calor. Siempre. Es importantísimo eso porque si no se nos quemaría. Ustedes fíjense que a lo largo de un tiempo va absorbiendo y va generando este calor para eliminar la energía sobrante. Llega un momento en que se va a quemar. No nos queda otra. Entonces, dijimos que estos reguladores para trabajar necesitan entre 5 y 30 voltios. Por ejemplo, o entre 7 y 5 voltios. No puede tener, si es un 7803, no puede trabajar con 3 voltios. Y porque no llegaría al voltaje que nos estaría devolviendo. Lo mismo que si un 7812. Mínimamente tiene que trabajar con 15 o 18 voltios. ¿Para qué? Para poder devolverlos esos 12 voltios. ¿Por qué tiene que tener ese excedente? Si trabajamos un 7824, mínimamente tiene que recibir 30 voltios. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos 24 voltios en la parte baja del rizado, podemos llegar a tener picos hasta de 28 voltios. Y si no tenemos esos 30 voltios, que son los que van a permitir bajar, ¿para qué? Para devolvernos los 24. Si yo tuviera solamente 24 voltios o 22 voltios, no estaría llegando para que en alguna pendiente de un rizado me pueda devolver los 24 voltios. De esa manera trabajan los reguladores de voltaje. Nosotros tenemos dos tipos de reguladores de voltaje. Lo que son reguladores de la familia de los fijos, que son estos 7803, bueno, como ya le dije, toda la numeración que los devuelve un voltaje positivo entre 3,3 y 24. Pero también tenemos dentro de la familia fijo los 79. Los 79 trabajan idénticamente que los 78, pero en vez de devolverlo 3,3 positivo, lo están devolviendo 3,3 negativo. En vez de 5 positivo, 5 negativo. En vez de 24 positivo, 24 negativo. ¿Estamos? Entonces, los reguladores de voltaje de 78 lo están devolviendo una tensión exacta. 3,3 fija y sin rizado. Es decir, que no va a tener esos vaivenes que nos estarían haciendo que que una memoria en la computadora trabaje mal. O 12 voltios para que un motor trabaje mal. O 5 voltios para que un lector óptico trabaje mal. No, ellos van a devolver una cantidad de voltaje exacta. Todo el sobrante lo estarían eliminando en calor. Ahora, no solamente pueden devolver voltaje, también cuando nosotros leemos la nomenclatura de un regulador de voltaje, encontramos letras. Por ejemplo, las letras tienen que ver con la salida de intensidad que estos reguladores devuelven. Por ejemplo, los L devuelven 0,1 amper. Los M, 0,5 amperes. Los S, 2 amperes. Los T, 3 amperes. Y los que no tienen letra devuelven 1 amper. Estos son los reguladores que dijimos de la familia de los fijos.
Pero también tenemos lo de la familia de los variables, que son la familia de los 317. Estos reguladores a nosotros nos estarían devolviendo, por ejemplo, 1,25 mínimo o 1,25 positivo. Es decir, que el 0,3 nos devuelve 3,3. No hay oportunidad de que nos devuelva 2 o 4, no, 3. El 0,8 nos devuelve 8 voltios. El 12 nos devuelve 12 voltios. Estos, de la familia de los variables, trabajan en conjunto con una resistencia, obviamente, un potenciómetro, que es una variable, que es una resistencia variable, donde nos permite, a través de una fuente de ingreso acompañada por los filtros, una salida que va entre los 1,25, que es el mínimo que nos devuelve los 317, hasta el tope de la fuente que nosotros estamos ofreciendo. Si nosotros tenemos una fuente de 12 voltios, nos estará devolviendo unos voltajes variables entre 1,25 y 12 voltios. 11,80 más o menos sería. Siempre también estos van en un disipador. Es importantísimo que se le coloque un disipador. Todo el sobrante es transformado en temperatura. Para poder eliminar ese rizado, para poder eliminar ese sobrante, necesitamos disipar temperatura, porque los reguladores de voltaje la están transformando en temperatura. De esta manera estarían trabajando y trabajan los reguladores de voltaje. Dentro de la fuente nos estarían dando la estabilización, es decir, poder estabilizar la salida que las fuentes para computadoras necesitan, pero en un valor fijo y estable. Bien, creo que más o menos hemos charlado de todo lo que tenemos sobre reguladores de voltaje. Hemos hablado de reguladores fijos, reguladores variables. De la salida depende de su letra, de que elimina el rizado transformándolo en temperatura, de que es exclusivamente necesario poner los disipadores de temperatura. Para cada uno trabajan con un modelito distinto, así que bueno, esto será todo por hoy. Nos encontramos en el próximo video.